¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo una vez más. Aquí comienza un nuevo capítulo de Actualidad UH. A usted que nos ve en Temuco y Padre Las Casas, en Valdivia, en La Unión, en Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas y Yanquihue, bienvenida, bienvenido. Siempre en este programa nos preocupamos por tener invitados interesantes, que tengan temas que sean de interés, sobre todo para el desarrollo y crecimiento de nuestro sur austral, iba a decir de nuestra región, de nuestras regiones. Y hoy no hay ninguna diferencia, al contrario, estamos muy contentos de recibir a Alberto Mayol, sociólogo y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Alberto además posee un posgrado DEA. Ya nos vas a explicar, Alberto, en teoría sociológica de la Universidad Complutense de Madrid y es doctor en sociología de esa casa de estudios y tiene un currículum mucho más amplio que el que yo estoy leyendo, pero estamos en la tele, ¿no, Alberto? Así es que yo aprovecho de presentarte con este currículum que creo que hemos redactado o hemos extraído Sí, algo de lo no, más es importante, ¿no? suficiente. Me basta con sociólogo, en realidad con eso ya está bien. Alberto, cuéntanos, ¿qué es DEA? Es la sigla de Diploma de Estudios Avanzados, que es un tipo de diploma equivalente a un máster, pero que es conducente a doctorado. Esa es la diferencia. Sí. Ok. Alberto va a dictar un curso en el Magíster en Comunicaciones o de Magíster en Comunicaciones de la Escuela de Graduados de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. Además, va a dar inicio al año académico de la Escuela de Periodismo. Es un agrado tenerte con nosotros. Te hemos visto en varios medios, pero no te habíamos tenido aquí No, en nuestra casa, ¿eh? para mí es un Bienvenido. agrado, evidentemente, estar acá, estar en Valdivia nuevamente. He tenido la suerte de venir con cierta frecuencia. Y la verdad es que y estar ahora en televisión aquí con ustedes, bueno, sumamente significativo porque además permite ya tener un contacto con toda la comunidad mucho más amplio. Alberto, este programa lo grabamos en Valdivia, como tú bien mencionaste, pero también Sí, antes escuchaste que estamos llegando a parte importante del sur austral. Y creo que el que tú estés aquí ya lo hace tremendamente interesante y yo les invito para que ustedes pongan atención a los temas que vamos a compartir el día de hoy. Primero, sí queremos consultarte cómo nació la invitación a participar del Magíster en Comunicaciones de la Escuela de Graduados de la Facultad de Filosofía y Humanidades. No cabe ningún lechero ese nombre, sí. ¿eh? De la Vine, Universidad Austral de Chile. ¿Y vine el cómo va a ser este curso año, que vas a dictar? no, vine el año pasado y la verdad es que yo siempre insisto mucho en la importancia que nuestro sistema educacional opere como un sistema, que operemos interconectados entre los distintos académicos de distintos lugares, que trabajemos mucho más con académicos de distintas universidades, que trabajemos mucho más entre las distintas ciudades además. Y en ese sentido lo mencioné y mencioné que yo obviamente estaba disponible para hacer todos los esfuerzos correspondientes a poder hacerme el tiempo y poder asistir si es que en algún momento era necesario a generar cursos en otros lugares. Y bueno, me lo tomaron en serio, me invitaron, me dijeron, no, ya entonces vente el próximo año, organicemos una semana que no te genere tanto trastorno y hagamos algo intensivo, que puedas hacer muchas horas diarias y permita hacer un curso completo. ¿Y Y cómo va a eso ser fue. este curso que vas a dictar? Mira, básicamente parte de una pregunta que es bien interesante, que tiene que ver con, hoy día estamos viviendo un país que a muchos les cuesta entenderse. Una de las cosas más comunes es que se tomen decisiones políticas que después tienen que ser revisadas y modificadas justamente porque se tomaron sin pensar en que este país es muy distinto al país de hace 5 años atrás. Entonces, gran parte del curso está enfocado en tratar de entender de dónde venimos en términos históricos, políticos, económicos como país, Ujú. culturales, qué es lo que pasó, que nos pusimos a revisar todo ese pasado desde dónde vinimos, y hacia dónde nos dirigimos en términos de, obviamente es muy difícil saber hacia dónde específicamente nos dirigimos, pero cuáles son las fuerzas, cuáles son los procesos sociales que son más importantes a la hora de analizar lo que viene. Y en ese juego, además, se produce un diálogo con los estudiantes porque hay una ecuación donde nadie tiene la verdad absoluta. Sabemos cuáles son los grandes procesos que están en juego, pero cómo se van a transformar en realidad, esa es una gran incógnita y ese es el ejercicio que tratamos de hacer en el curso. Interesante, ¿ah? No puedo dejar de mencionar que algunos periodistas que están muy cerca por aquí mirando
en el canal seguramente en algunos lugares de las ciudades que yo mencioné quieran participar de este magíster, pues ya les vamos a contar. Alejandra, tú me vas a ayudar al final, después de un alto que realizaremos, cómo pudieran ellos participar y si es que pueden. ¿Ya? Ya lo decimos. Pero hay un tema que yo quería preguntarte. Hoy día hay desigualdad en nuestra sociedad. Hay temas relacionados con la educación Sí. que están, yo diría, bastante volubles. La sociedad misma tiene unos temas allí que van ocurriendo todo el tiempo y que, como tú dices, van mostrando esa misma desigualdad. Hay desigualdad social, desigualdad económica, Sí. en fin. ¿Cuál es la visión que tú tienes de que los profesionales de las comunicaciones conozcan e investiguen estos temas? Mira, nosotros necesitamos, como sociedad, como un todo, pero obviamente quienes están en los medios de comunicación están a cargo en gran medida de administrar el espacio público, ¿ya? Y el espacio público, claro, eventualmente alguien puede irrumpir en el espacio público y lograr la atención sin que lo inviten, digamos, pero la verdad es que el espacio público es una cosa muy delicada, los países requieren espacios públicos fuertes, fértiles. Gran parte de los problemas de las democracias que no son fuertes están en el espacio público. Y en Chile en particular es una cosa histórica. En Chile se estableció a mediados del siglo XIX que la sociedad chilena era una sociedad inmadura y que por tanto, de alguna manera, la élite política tenía que ordenarla. Y la gente tenía que participar poquito porque la verdad es que eran muy ignorantes. Resulta que han pasado muchísimos años y seguimos, sin decirlo tan crudamente como se dijo en ese tiempo, seguimos operando un poco en esa lógica. Asumimos nosotros como ciudadanos que no tenemos mucho que hacer en la vida política. Nos alejamos de la política, de hecho. Y no es la fórmula. De hecho, los ciudadanos que se han acercado a la política desde su territorio, sin necesidad de militar en un partido, sino que haciendo política con su barrio, haciendo política con su insatisfacción por el colegio donde están sus hijos, qué sé yo, haciendo política, esas personas finalmente han hecho un aporte y de alguna manera los movimientos sociales son ese aporte, es la politización de la sociedad que sale en búsqueda de expresar un malestar y buscar la modificación de ciertas cosas. En Chile teníamos un desafío como sociedad hace 20 años atrás, 25 años atrás, que era seguir creciendo como país en términos económicos, tener gobernabilidad, tener igualdad y tener democracia. Y no hemos logrado ni terminar de tener la democracia, no hemos logrado terminar de consolidar nuestra institucionalidad democrática, ni hemos logrado tener igualdad. Entonces tenemos una deuda pendiente como sociedad, de la cual los partidos políticos y los políticos que han estado a cargo son muy responsables, pero también somos nosotros, porque nosotros permitimos que eso ocurriera, nunca pusimos un problema, nunca exigimos más. Y si ustedes se fijan, cada vez que se exige algo, inmediatamente empiezan a pasar las cosas. Entonces, es importante que la sociedad entendamos como miembros de la sociedad que cada uno de nosotros no puede restarse de los procesos. Que en nuestra actividad cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar, siempre tenemos que estar en condiciones de construir una sociedad mejor, que cuando yo no me cuido a mí mismo porque tengo un problema, una lesión o cualquier cosa, yo también perjudico a la sociedad porque una lesión después significa recursos públicos. Y entonces uno tiene que entender que todo esto es parte, nunca somos completamente privados, ¿ya? Y no todo es completamente público tampoco. Eso es importante de comprender. Pienso inmediatamente en coma sano porque es necesario. Claro. Te voy a pedir que hagamos un breve alto y volvemos a la conversación. ¿Te parece? Ok. Andi bajo tu cama yo guardé esa mitad, tu mitad para este viaje. Un huracán se duerme, un huracán se duerme entre tú y yo. Es un viaje más, solo un viaje más, tu vida. Es un viaje más, solo un viaje más. La vida es un viaje más, solo un viaje más. Tu vida es un viaje más, solo un viaje más. Tu vida, mi vida, la vida, nuestra vida. Ya estamos de vuelta para seguir conversando con nuestro entrevistado del día de hoy, Alberto Mayol, sociólogo. Alberto, bueno, antes de ir a ese alto, tú mencionabas que
lo que le pasa hoy día a la comunidad lesiona al país en general. Si yo tengo, bueno, tú decías, si uno tiene una lesión, va al hospital, hay recursos públicos que se invierten, en fin. Hay como un cambio ahora porque a la gente le dicen aliméntese sano, así no se va a enfermar, no vamos a tener mucha gente en los hospitales. Hoy día, Sí. un ejemplo muy básico. Pero es muy importante. ¿no? Muy Pero, importante. pero claro, y aprovecho de decir una idea que tenía antes de ir a comerciales. ¿Es cierto que los chilenos, por ejemplo, en las votaciones, votamos la mayoría desde la ignorancia? Mira, bueno, a ver, en general la votación, hay que entender que la votación es un acto cuyo fundamento, por definición, es desconocido. Por lo tanto, yo cuando he hecho investigación me he topado en general con la sensación de que la fotografía de cada candidato es una fotografía bastante concreta y bastante clara. Lo que sí es que es muy difícil en comprender los procesos sociales en los cuales esos candidatos se enmarcan. Y eso es una dimensión de ignorancia que no solo tiene la ciudadanía cuando va a votar, sino que lo tenemos todos cuando vivimos en una sociedad. No todos somos expertos en el lugar donde vivimos. Al contrario, muchas veces el hecho de la cotidianeidad nos da a entender cosas que no son así. Estamos acostumbrados a construir asociaciones que tal vez no son correctas. Por ejemplo, nos dicen, oye, pero no podemos hacer tantos cambios tan importantes, ¿ya? En educación, en salud, en pensiones, qué sé yo, en la Constitución, en 4 años. ¿Ya? Bueno, los cambios, ¿ya? Cuando uno va atrasado en la historia, cuando uno le pasaron muchas cosas y uno no las hizo, ¿ya? Si no los hace rápido, en vez de estar atrasado 20 años, se van a estar 30 años atrasados. Entonces uno tiene que pensar dependiendo mucho de cuál es el factor. Claro, no es nada de fácil hacer 4 grandes transformaciones estructurales en 4 años. Pero si es necesario, tienes que hacerlo, ¿ya? Porque tienes que... Y ahora, lo que sí tienes que asumir es que esto no va a ser... Esto tiene que ser estresante, porque tú no vas a hacer muchas cosas y vas a estar tranquilo reposando en el living, sino que vas a estar muy movido y vas a estar muy convulsionado. Y traerá sus crisis. Como Y traerá todos los sus cambios. crisis, y tal vez es bueno. Entonces, muchas veces decimos, oye, qué terrible, cómo está desordenado el país, cuántas crisis hay, qué sé yo. Bueno, el hito más importante de la historia política de la humanidad, ¿ya? La Revolución Francesa, fue bastante movida y bastante compleja. Y obviamente, ¿ya? Si hubiésemos estado allá, habríamos dicho, oye, tal vez no es para tanto. Pero fundó una época donde aumentó la libertad, donde aumentaron las igualdades, donde los estados se transformaron en estados que se preocupaban de generar servicios sociales, ¿ya? O sea, las ventajas de esa revolución fueron enormes, ¿ya? Entonces, tenemos que pensar de que la convulsión social no necesariamente es un problema. Lo que tenemos que entender es que cuál es el camino que estamos adoptando para que esa convulsión después ya se extinga de un modo razonable, es decir, se extinga porque justamente logramos hacer los cambios necesarios en el país y estamos viviendo en un mejor lugar. Que finalmente es lo que todos queremos, pero donde no todos nos involucramos. Esa es la sensación Sí. que me queda. Y a tu parecer, Alberto, ¿cómo está el Chile de hoy? Mira, el Chile de hoy es un país hoy día estamos pasando por una era de impugnación. O sea, hoy día aparece alguien que levanta la mano y dice yo quiero hacer tal cosa y todos le dicen, pero tú antes trabajaste en no sé qué cosa. Y eso es parte del proceso de depuración. O sea, tú sentiste que durante mucho tiempo hubo impunidad porque muchas empresas abusaron de sus consumidores y nadie los castigó, ¿ya? Porque las farmacias se coludieron y los castigos no fueron suficientes, por 1000 cosas. Tú sientes que... Entonces tú tienes rabia como sociedad y dices, mira, yo no le voy a aguantar a nadie nada, ¿ya? Entonces están todos en una etapa de impugnación y es una etapa muy típica cuando tú quieres como borrar una época y quieres abrir una época nueva. Entonces estamos abriendo una época nueva donde va a haber seguramente un nuevo modelo económico, seguramente un nuevo modelo político, o van a haber transformaciones profundas a los modelos existentes, donde seguramente van a haber alguna clase de modificaciones culturales. Hemos tenido en los últimos años grandes modificaciones culturales. Entonces, estamos entrando en una época de transformación. Son tiempos que son por necesidad, tiempos más o menos revueltos y con incertidumbre, qué sé yo. Pero es el mejor momento, en tiempos así, es el mejor momento para que alguien que quiere pensar y tratar de instalar un modelo de sociedad que a él le parezca adecuado, para que cualquiera de nosotros le aumente su poder. Cada uno de nosotros tiene más poder en un momento como este. Cuando estamos en situaciones normales, los que tienen mucho poder, tienen mucho poder, y los que tienen poco, o nada. Cuando estamos en situaciones anormales, uno de repente sin mucho, ¿ya?
un pueblito, por ejemplo, de 3.000 habitantes como Freirina, cierra una planta de $500 millones con 2 millones de cerdos. ¿Ya? Eso es porque estás en una época donde esas 3.000 personas tienen más poder que $500 millones, que no es normal. O sea, entonces, estamos en una época donde vale la pena moverse, donde vale la pena hacer cosas, donde vale la pena participar en tu vida cotidiana, no necesariamente en grandes revoluciones. Puedes participar en el colegio de la esquina de tu casa, puedes participar en tu comunidad tratando de revisar cómo está funcionando la municipalidad respecto a los planos reguladores. O sea, puedes trabajar en muchas cosas. Pavimentación, agua potable, Pavimentación, alcantarillado. agua potable, claro, Claro. tener un proyecto con tu comunidad. Y este es un buen momento para hacerlo. Todos los políticos están muy receptivos a todas esas cosas porque es evidente que la sociedad necesita esta apertura. Recuerdo cuando me enteré que, no sé, hace 10 años atrás, 4.000 pesos costaba mensualmente el plan, 10.000 pesos los 4.000 minutos libres a todo destino en los celulares en Estados Unidos. Así hace es. 10 años. Exactamente. ¿No? Y todavía claro, no llegamos a ese precio. Todavía no llegamos a ese precio. ¿Ah? Qué Bueno, increíble. mira, fíjate que nosotros tenemos que pensar como país varias cosas. Nosotros tenemos, hasta el día de hoy, la educación de acuerdo al ingreso más cara del mundo, la salud más cara del mundo, el transporte más caro de América Latina, la energía más cara del mundo. Entonces, tú dices, bueno, pero esto no puede ser, porque nosotros no somos un país rico como va a tener todos esos problemas, ni tampoco tenemos tantos problemas para producir esos bienes como para que sea tan caro. Entonces, todas esas cosas dependen de tu poder. Cuando tú empiezas a tener poder, empiezan inmediatamente a decir, mira, ahora vamos a hacer una nueva tecnología que permite bajar los precios, no sé qué cosa, qué sé yo, la tecnología es más o menos la misma, pero empiezan a pasar cosas. Así que es importante que uno participe de la comunidad, si esto no tiene ningún misterio. Desde siempre, si uno participa y exige cosas, las cosas tienden a pasar. Y si no se puede, bueno, hay que comprender las buenas razones y decir, bueno, sí, en realidad hasta aquí podemos llegar, no sería responsable de hacer lo siguiente. Pero esa línea hay que aprender a trazarla bien. Y desde tu punto de vista, ¿crees que se puedan concretar los proyectos de educación pública y gratuita para todos en este país? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hace rato que Chile podría haber cumplido ese objetivo. Lo que pasa es que hay que tener un proyecto. Si uno lo piensa desde el punto de vista solo del financiamiento, puede cometer errores, ¿ya? O sea, esto no se trata solo de financiarla, se trata de pensar de cómo lo hago para que efectivamente la mayor cantidad de estudiantes puedan estudiar gratuitamente en universidades que yo denomino públicas, a las universidades que son o de propiedad del Estado o son de propiedad de la comunidad. Son universidades que nacieron de iniciativas ciudadanas, no tienen un grupo controlador, un empresariado controlador detrás, digamos. Si uno piensa en eso, y además exigiéndole además al Estado que se comprometa a fundar centros de formación técnica públicos, porque no existen, ¿ya? Si uno piensa en eso, yo creo que efectivamente Chile tiene las condiciones. Chile gasta mucha plata en educación. Chile no gasta poca plata en educación. No es un problema de cuánta plata gasta. Chile gasta muchísima plata en educación a nivel público y a nivel de la familia, ¿ya? El Estado y las familias gastan mucha plata. Y esa plata no se traduce ni en la calidad de la educación que tenemos, ni se traduce en una condición educativa en la cual tú no te sientas con incertidumbre. Yo creo que en Chile es posible una transformación en ese sentido. Aprovecho a preguntarte lo mismo. Hay un gobierno que ya comienza Sí. un periodo de 4 años. ¿Tú crees que el movimiento estudiantil que ha puesto en la palestra varios temas pidiendo cambios, pidiendo modificaciones, lo pueda lograr en este gobierno? ¿Cómo lo ves? Yo tengo la impresión de que esto ya excede al movimiento estudiantil. Yo creo que efectivamente esto se va a lograr en la medida, como está ocurriendo a mi juicio, de que otros grupos, otros movimientos y sobre todo la sociedad en su conjunto entienda que tiene derecho a tener derecho. O sea, cuando te dicen la educación es un derecho, eso tiene que tener alguna consecuencia, porque si te dicen la educación es un derecho, pero usted vaya y pague, ya no está teniendo consecuencias. Pero tiene que tener consecuencias. Entonces, yo tengo la impresión de que la pelota hoy día, a mi juicio, no está en el movimiento estudiantil ya. Ya pasó del movimiento estudiantil, el movimiento estudiantil es un actor importante, nadie lo discute, pero la pelota la tiene la ciudadanía, la tenemos cada uno de nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que avanzar en la dirección que consideramos pertinente. Tenemos que ser capaces de informarnos, tenemos que ser capaces de discutir, tenemos que ser capaces de hacer lo que hizo en gran medida el movimiento estudiantil del 2011, que hizo muchas reuniones y logró entender qué es lo que estaba pasando respecto a la educación. El movimiento estudiantil no partió pidiendo educación gratuita, eso es súper interesante. En marzo del 2011 el movimiento estudiantil no estaba de acuerdo con la educación gratuita. Y después de una serie de jornadas de estudio, que fueron 300.000 horas de trabajo en todo Chile, los estudiantes llegan a la conclusión de que se necesita educación gratuita. Entonces, necesitamos
trabajar también nosotros en la dimensión de lo público. Le dedicamos mucho tiempo a cosas privadas y cuando tenemos un poquito de tiempo se lo dedicamos a más cosas más privadas todavía. De repente no nos haría mal dedicarle un poco de tiempo a la conversación pública, que muchas veces tomarse un café, que muchas veces hablar de temas públicos sin necesidad de hablar de la farándula, que muchas veces tiene que ver con otro tipo de temáticas, digamos. Estamos conversando con Alberto Mayol, sociólogo. Para usted que está mirando en Temuco, Padre Las Casas, Valdivia, La Unión, Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas y Yanquihue. Qué bueno que vamos a llegar a varias ciudades, Alberto, con estos temas que son de hoy. Sí. Son importantes, ¿no? Bueno, y que, tú como sociólogo tienes que obligadamente estar observándolos permanentemente porque además son cambios sociales que se van dando. A propósito de eso, ¿cómo ves tú el papel que juegan instituciones en las demandas educacionales y en el sistema universitario, instituciones como la Universidad Austral de Chile, las universidades en el fondo? A ver, bueno, yo soy una persona que yo trabajo en el mundo universitario y le doy una importancia muy grande a la universidad. Yo creo que son muy distintas las ciudades que tienen universidades y las que no tienen universidades. Y no se trata de los estudiantes que van en su interior, se trata de lo que proyectan. O sea, hay una cosa que es bien interesante de entender, que cuando tú instalas cualquier institución que tenga presencia inmobiliaria, que tenga un edificio, eso se proyecta a su alrededor, ¿no? Si tú instalas un centro comercial, sabes que alrededor del centro comercial pasan cosas propias del centro comercial, ¿ya? Y que alrededor, por ejemplo, de 2 kilómetros de un centro comercial se mueren todos los negocios chicos porque el centro comercial se lleva a toda la gente, ¿ya? Si tú instalas una universidad con las puertas abiertas a la comunidad, ¿ya? Esa universidad permea todo lo que está alrededor, ¿ya? Produce efecto. Yo creo que la vida universitaria es muy importante. Hay muchas ciudades en el mundo que son ciudades que viven de la vida universitaria cultural y económicamente. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y creo que en particular la Universidad Austral es un caso bien interesante porque va a estar en el centro de la discusión qué significa ser público y qué significa ser privado. Ajá. Y la Universidad Austral de Chile, junto con otras que en Chile existen, la misma Universidad de Concepción, que son universidades que nacieron de la misma ciudadanía, que la ciudadanía dijo, oye, nosotros necesitamos una universidad y el Estado no ha traído una universidad pública, nosotros vamos a hacer una universidad pública, como sea lo vamos a lograr. Claro. Esas universidades son un gran ejemplo y a mi juicio deben ser el punto más importante para distinguirse de las universidades privadas que tienen un grupo controlador, que tienen un empresario que las dirige, que nominan a sus autoridades sin pensar en la comunidad, ¿no? Eso es lo más interesante, que estas universidades logren demostrar que tenemos que transitar a un sistema educativo, un sistema universitario que respete las dinámicas propias de la universidad, como ha sido históricamente la Universidad Austral. ¿Y qué se puede hacer desde las regiones, Alberto, para disminuir la desigualdad en general y el tema educacional en particular? Mira, yo creo que... De aquí para allá, en el fondo, ¿no? Hoy día estás aquí en el sur austral y creo que la visión puede ser incluso un poco más clara, más prístina, más transparente. Yo estoy claro en eso. De hecho, lo que estoy trabajando en investigación ahora, pensando en el futuro más que nada, tiene que ver con trabajar mucho en regiones respecto a procesos de calidad de vida, como regiones porque hay cosas que son muy simples, las que producen la riqueza en Chile son las regiones, y quienes las disfrutamos somos los santiaguinos, ¿ya? O sea, Santiago no produce prácticamente nada del PIB realmente productivo, de eso que se trata de producir cosas, objetos, digamos, no de producir venta de servicios y comercio, digamos, ¿ya? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que aprender a valorar eso, a valorar el trabajo de las personas que están en regiones y a exigir que localmente haya más presencia. Por ejemplo, en Chile el 10% del presupuesto del país se va a los municipios. En todo el mundo es alrededor del 25 al 30%, o sea, es más del doble. ¿No? Tú necesitas municipios más fuertes, necesitas gobiernos regionales más fuertes, ¿no? Necesitas más recursos, necesitas más capacidades de acción. Necesitas no solo más recursos, necesitas también que haya más solidaridad. No puede ser que se hayan cerrado en Chile en los últimos 4 años 1000 colegios. La mayor parte de esos colegios se cierran en pequeños pueblos, ¿ya? Y esos colegios, antes de cerrarse, además, se fueron muriendo de a poco, ¿ya? Y una cosa bien dramática porque se va el mejor alumno del curso al colegio del lado, al colegio del otro pueblo. Se va el segundo mejor alumno siguiendo al primer alumno. Se va el tercero y así se empiezan a ir todos, se quedan sin alumnos y de repente empiezan a juntar cursos y juntan primero con segundo, tercero con cuarto y ya te hacen la mitad de las clases porque tienen que hacerle clase a uno y a otro. Y después ya te juntan a 4 cursos en un solo lado
y ya no queda colegio. Entonces, y en ese momento hay mucha gente que recibió un diploma que dice que recibió esa educación. Eso no es verdad. Entonces, tenemos que mejorar eso radicalmente. Yo creo que en cada poblado tenemos que ser muy drásticos en ver cuando nuestros jóvenes se están yendo, cuando los colegios se están acabando. Eso significa que hay que tomar medidas urgentes. Cuando se nos está acabando la capacidad, el regadío, todo eso son señales que tienen que hacer saltar las alarmas y decir no, eso no puede acontecer aquí. Entonces tenemos que cuidar, porque si no es insustentable, si esto es obvio, si la cosa va para allá en el tiempo va a ser cada vez peor. Entonces tenemos que ser capaces de construir un Chile mucho más sustentable. Y abordando el tema de la desigualdad, ¿existe una relación entre el cambio del modelo educacional, bien digo, Sí. y la desigualdad que existe en el país? Sí, a ver, la desigualdad en Chile es bastante grave. Chile es un país que desde el año 86 en adelante ha tenido niveles de desigualdad que están entre ser los primeros 3 países más desiguales del mundo, el 86, hasta llegar a estar entre los 20 más desiguales del mundo hoy día. Seguimos ya estando entre los más desiguales del mundo. La desigualdad no tiene nada que ver con la pobreza, y esto es muy importante aclararlo. La desigualdad la pobreza y la desigualdad son como enfermedades parientes, pero porque se parecen en los tratamientos, pero no son iguales. ¿Ya? La desigualdad tiene más que ver con los ricos que con los pobres. ¿Ya? Las sociedades pobres son pobres y todos ganan más o menos lo mismo. En las sociedades desiguales lo que se produce es que sigue habiendo un bolsón de pobreza importante o de ingresos bajos, medios bajos, y después viene un grupo que gana muchísimo dinero, un grupo que es muy pequeño. En Chile, cuando se habla del 10% más rico, se comete un error estadístico, porque en Chile no se puede hablar del 10% más rico porque el tipo que está al final de ese 10% no es rico, y el que está al principio es muy rico. Te pongo un ejemplo muy simple. En el 1% más rico, ¿ya? El promedio de ingreso de la familia, de acuerdo a la encuesta Caseno, oficial, es más o menos 50 millones de pesos mensuales. En el 1% más rico. En el 10% más rico, o sea, cuando uno va al que está justo en el final del 10%, y va a esa familia, que la estamos catalogando de rica, ¿ya? El ingreso del hogar en el mes, ¿ya? Es de 1.600.000. Y si uno va al 20% más rico, y a veces dicen, no, pero es que el 20% más rico tiene que pagar su educación, ¿cómo es posible? Uno llega a familias que viven con 700.000 pesos. Entonces, ¿cómo vas a tratar de rico, ¿ya? A personas que van desde 700.000 pesos hasta 50 millones mensuales? ¿Ya? Cuando a mí me dicen, oye, que los ricos paguen su educación, yo que lo pague si quiere el 1% o el 3%. Pero si la educación vale 200, 300.000 pesos, ¿ya? Y tú ganas 700, ¿ya? No digamos que estás dispuesto a condiciones de pagar educación, y tú ganas tu ingreso hogar es 700. Y si tú ganas 1,5 millones y tienes 2 hijos en la universidad, no digamos que tú puedes pagar sin crédito y sin beca, ¿ya? Porque estás pagando 600.000 pesos solamente en arancel. Tienes que pagar los libros, tienes que pagar los almuerzos. En Argentina, acá al lado, tú vas a almorzar a la universidad y vale 150 pesos. En Chile, almorzar en la universidad vale 2.000 pesos, 1.500 pesos, depende de la universidad, ¿ya? A veces 2.500. Entonces tú no puedes comparar ese tipo de cosas. No. La desigualdad tiene que ver con eso. Resolver la desigualdad en parte pasa por la desigualdad, por la educación, en parte. Pero también tienes que hacer redistribución del ingreso cobrándole más impuestos a los más ricos. Y por ejemplo, cuando tú dices, oye, pero ¿por qué la educación gratuita de los ricos van a pagar su educación? No van a pagar su educación. No, es al revés. Gracias a que tú les cobras impuestos, los ricos pagan la educación de sus hijos y la de muchas otras personas. Ahí esa es la gracia, no es que paguen su educación, eso no les sirve de nada. Lo que sirve es que paguen la educación de varios otros. Ahí tiene sentido. Entonces tú ahí reduces la desigualdad. Chile, antes de impuestos y después de impuestos, queda igual de desigual. Eso no puede ser. Hay muchos países que tienen la misma desigualdad de origen que Chile, Noruega, por ejemplo, y después de impuestos son de los países más igualitarios del mundo. Entonces, hay que... Es inconsistente. Claro, eso tiene que cambiar. No calza. No, eso no cuadra. calza. Y fíjate que, y esos errores, es normal que los países los cometan. Lo que no es normal es que uno persista en el error. Claro. O sea, uno puede culpar de muchas cosas a los políticos, pero la más importante es si persisten en el error. Equivocarse no es tan grave.
Haber cometido el error de haber hecho tal o cual política, por ejemplo, cuando se hizo la política de los colegios particulares subvencionados, ¿ya? Ese fue un error, ¿ya? Estaba reconocido. ¿Ya? Pero el punto no es cometer error, tal vez se hizo con la mejor voluntad, de hecho. Eso. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente ponga un poco de plata y el Estado le pone otro poco de plata, no pensaron en la segregación que podía generar, no pensaron en las consecuencias. Bueno, cuando ya sabes las consecuencias, el problema es por qué insistes. Claro. ¿No? Entonces, mejor ir y decir, oye, ¿sabes que esto no funcionó? Se retrocede, qué sé yo, y se desdramatiza el asunto. Yo creo que el aprendizaje es importante en ese sentido. Ahí podría explicar, por ejemplo, por qué se gasta tanta plata en educación, ¿no? Se gasta mucha plata en educación, Sí. por ejemplo, porque tú inviertes mucho en instituciones pequeñas, tienes muchos colegios, muchas Claro. universidades que no tienen economías de escala, tienes que hacer muchas bibliotecas, tienes que hacer muchas salas, tienes que hacer muchas cosas en distintos lugares, y cada una de esas universidades más compiten entre sí, por ejemplo, y los colegios compiten entre sí, entonces Claro. invierten en publicidad, invierten en toda clase de cosas para poder convencer a los padres de que vayan. Y uno, mientras va pagando esa cuestión, o el Estado mientras la paga, está pagando esa publicidad, es una cosa absurda, porque O uno sea, a puede- la larga podría ser un muy buen negocio para el sostenedor, por ejemplo. Bueno, de hecho, muchas veces un gran negocio, la educación para los sostenedores puede ser un gran negocio. Cuando tú tienes volúmenes en educación, los costos bajan mucho. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes 100 estudiantes, el colegio no es un gran negocio, la universidad no es un gran negocio, pero tú tienes 1000, 2000, 3000, y sobre 3000, Claro. fabuloso. No los estamos pelando a los sostenedores de los colegios subvencionados. Son No. parte de un sistema que se creó No, y no, que, no, como tú explicabas, y muchos han hecho una labor muy interesante. Lo que pasa es que también hay otros. ¿ya? han hecho que- inversiones en infraestructura Exacto, interesantes. exacto, es cosa de, bueno, es cosa de ver. Muchos colegios tienen una infraestructura muy interesante que viene de un trabajo consistente en el tiempo. Pero el problema no es si el colegio lo hace bien o lo hace mal, sino la educación no acontece solo en la sala de clase. Claro. Eso es muy importante de entender. No acontece solamente en la sala de clase. Cuando uno ve lo que acontece con estudiantes que aprenden también fuera de la sala de clase, que aprenden en su ciudad, la educación tiene que acontecer en muchos lugares. Fíjate que cuando la educación nace, hace 25 siglos atrás, la educación nace para una cosa muy simple. Los padres se dan cuenta que los hijos repetían sus errores. Y los errores más importantes que ellos consideran que cometen los niños es que no se dan cuenta de que existe la ciudad. Cometen el error de pensar de que todas las cosas son de uno contra el otro y no se dan cuenta que existe algo superior que es la ciudad, lo que llamaban los griegos la polis, ¿ya? Lo que nosotros llamamos el Estado, ¿ya? El Estado-nación, todos juntos, la comunidad nacional. Bueno, y les empiezan a enseñar, porque la educación es el hecho de que yo me integre en la comunidad. La educación no es aprender a hacer una labor para poder trabajar. Si mañana en Chile hay educación gratuita, sería muy bueno que todas las personas hayan pasado por la universidad, no importa que no trabajen en lo que estudiaron. No importa. Muchos países han hecho esa política. Muchos países tú llegas en el país y hay personas que pasaron por la universidad que están manejando un taxi, que están en un kiosco y no están frustrados. Porque tuvieron la oportunidad de estudiar gratuitamente, no alcanzaron a terminar por algo de ese motivo, pero tuvieron una gran experiencia ya de estar adentro de la universidad. Y eso genera una serie de rendimientos en la sociedad. La sociedad se vuelve distinta. Y muchas veces yo tengo amigos que estudian en Alemania, por ejemplo, un doctorado. ¿Ya? Y tenía un amigo que tenía 2 compañeros de curso que eran gaffiter, un doctorado en filosofía. ¿Ya? Y entonces él les decía, ¿pero cómo? Y decía, no, pues que trabajar de gaffiter gana mucho mejor dinero, ¿ya? Gano mejor, y hago lo que me gusta, que es estudiar. Entonces es una sociedad normal, donde la gente puede trabajar en una cosa, estudiar otra, no pasa nada. No hay que estar obsesionado pero el niño estudió tal cosa y no está trabajando en lo que hace, entonces está frustrado. No es así. La experiencia de la universidad vale por sí sola. ¿No? Y después se verá. Y si se hacen, y lo que uno aprende en la universidad tiene que ser suficientemente universal para que uno pueda hacer otras cosas también. Y las va a hacer muy distinto, con mucha mejor calidad si además tuvo la experiencia educativa. Hay que desdramatizar muchas cosas y tenemos que aprender mucho sobre educación todos, porque así nos relajamos, aprendemos a saber cuándo una cosa es importante y cuándo no. Te quiero hacer una última pregunta. Sí. ¿Crees tú que en este gobierno puede haber un cambio constitucional? Y si es así, ¿cómo se puede realizar? En este gobierno se va a comenzar al menos el ciclo de cambio constitucional. Los cambios constitucionales se pueden demorar, así que no puedo garantizar que se termine en este gobierno, ¿ya? Pero se va a comenzar el proceso. Dudo mucho que el primer año, aunque seguramente se empiecen algunos bosquejos, pero seguramente ya para el segundo año va a comenzar más a pie firme. No tengo muy claro que vaya a terminar en este gobierno ese proceso. Sí me parece bastante obvio que va a ser difícil hacerlo desde el Congreso Nacional, ¿ya?
porque esta constitución actual lo que le falta es legitimidad y el Congreso no tiene mucha legitimidad, entonces parchar una falta de legitimidad con poca legitimidad no funciona. Lo más probable es que haya que hacer una asamblea constituyente, y además que hay un problema práctico, o sea, tú tienes que tener un Congreso que funciona, ¿ya? O sea, tiene que tirar leyes, tiene que aprobar cosas, rechazar cosas, tiene que trabajar en las leyes de todos los días, y si se pone a discutir la constitución, tiene que dejar de hacer esa labor. Entonces es medio inoperante si es que se hace así. Yo creo que va a haber una asamblea constituyente a la corta o a la larga, no sé si en este gobierno o en el siguiente, pero yo creo que vamos a transitar en ese camino. Lo más complicado, en todo caso, para este gobierno es que todo parece indicar que las vacas gordas de Chile se acabaron porque se acabó el precio del cobre tan alto. Entonces lo más probable es que vamos a estar con menos plata que antes. Así que vamos a tener que hacer las cosas que teníamos la deuda de haber hecho antes, y la vamos a tener que hacer ahora con menos plata. Así que vamos a tener que ser bastante inteligentes, razonables y estratégicos para hacer las cosas, porque hay que hacerlas, pero no hay que hacerlas botando la plata porque no tenemos tanta plata ahora. Alberto, te doy las gracias por haber aceptado esta invitación a Actualidad UH. No, encantado y encantado de estar con la comunidad, tanto de las ciudades de la 9ª a la 10ª región. Podríamos haber conversado mucho más, sin duda, con Alberto Mayol el día de hoy, pero él está ocupado y en la televisión, si bien es cierto, es una televisión con más tiempo, la televisión de provincias, también tiene su espacio, así que lamentamos tener que despedirnos aquí de Alberto Mayol, sociólogo y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, quien nos ha acompañado en esta ocasión. De nuevo, gracias. Muchas gracias. Y cuando vengas por aquí por el sur, encantado, date una vuelta para que conversemos, porque algunas cosas se dijeron aquí que sería interesante ver si han ocurrido más adelante, ¿no? Exacto. Ok, eso se trata. de nuevo. Muchas gracias. Y a ustedes que están en Temuco, en Padre Las Casas, Valdivia, La Unión, Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas y Yanquihue, muchísimas gracias por haber estado ahí el día de hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Actualidad UH. Hasta entonces. Gracias de nuevo. No, encantado. Alberto.